Tengo muy presente un suceso en particular. Yo me encontraba mimando al perro cuando un resplandor capturó mi vista. Roté la cabeza apenas unos centímetros. En ese instante divisé una silueta debajo de la base de la cama de mis padres. Eran un par de pupilas reluciendo desde la penumbra. Percibí como la sangre se me heló. Debajo del colchón se encontraba una señora. Únicamente retengo en la memoria su tez cadavérica y fragmentos de su vestimenta pálida. Me incorporé de un salto. Capitán de igual forma saltó del mosaico y rompió a ladrar. El pulso me retumbaba de manera brutal. Percibí las rodillas débiles. Esa presencia ataviada de blanco permanecía al acecho. Cuando mi madre retornó, le relaté el incidente. Un amanecer, la oí pronunciar mi nombre desde el patio. Ella permanecía inmóvil cerca del límite trasero del predio. Capitán había escarbado con furia en la tierra. Al lado del agujero yacía un bulto mugriento y anudado. Emitía una fetidez insoportable. Contenía un fluido viscoso, retazos de prendas y una sustancia similar a tejido animal. Mi madre se santiguó. Esa misma tarde asistimos con un sanador. El sanador sentenció que a mi padre lo estaban destruyendo con hechicería proveniente de un familiar lejano que le guardaba un odio profundo. Al final, consintió en recibir los remedios y poco a poco empezó a sanar. Capitán de igual forma decayó tras desenterrar el bulto. Empezó a enfermar. Atravesó casi 15 días agonizando, pero Capitán poseía un espíritu inquebrantable. Lentamente volvió a incorporarse. Capitán permaneció a nuestro lado 4 años más. Con el transcurrir de los años, su luz se extinguió por la edad. A pesar de que han transcurrido incontables calendarios, aún percibo que en las madrugadas nos vigila, asegurándose de que ninguna desgracia logre colarse de nuevo. Esta clase de incidentes ocurrieron en merenderos de paso y gasolineras alejadas. En repetidas oportunidades, varios miembros del grupo tuvimos que sentarlo y exigirle que bajara sus revoluciones, que era absurdo pelearse con cada desconocido que nos topábamos en la ruta, que dejara de buscar problemas por pequeñeces y que mejor se dedicara a sentir el viento. Sin embargo, él únicamente soltaba una carcajada y nos acusaba de ser unos cobardes, advirtiendo que llegaría el día en que tendríamos que usar los puños para sobrevivir. Esa actitud tan tóxica tuvo un desenlace trágico una madrugada, tal como se veía venir. Habíamos parado a cenar en una fonda cuando Carlos se enfrascó en una fuerte discusión con un camionero que ni siquiera nos había volteado a ver y que cenaba solo en la barra. Ninguno de nosotros quiso meter las manos al inicio porque ya estábamos hartos de hacerle de niñeros y asumimos que sería otro de sus shows. Un par de empujones, insultos al aire y asunto arreglado. Pero en esa ocasión nos equivocamos. El camionero resultó ser un peleador experimentado y era mucho más fuerte que Carlos. Le propinó una golpiza despiadada. But, como era un pleito de 1 contra 1, decidimos no meternos. De hecho, uno de los muchachos comentó por lo bajo que tal vez esta lección le quitaría por fin las ganas de andar provocando extraños. Camp solamente cuando noté que Carlos ya no podía levantar los brazos para cubrirse. Me metí a separar la trifulca. Carlos terminó con el rostro desfigurado y se sostenía el abdomen con una mueca de dolor. Recuerdo que su estado me alarmó porque era evidente que estaba lastimado de gravedad y le rogamos que nos dejara llevarlo a urgencias. But él se negó rotundamente, gritándonos que éramos unos pésimos amigos y escupiendo maldiciones por haberlo dejado solo durante la pelea. Yo traté de calmar las cosas y volví a ofrecerle llevarlo al hospital porque lo notaba cada vez más pálido, pero él aseguró
que era un dolor pasajero, que no iba a pisar un hospital por haber perdido un combate callejero y que no lo molestáramos más. Hasta el día de hoy me arrepiento de haber confiado en la palabra de un hombre que siempre intentaba ocultar su debilidad. Esa misma noche empacamos y regresamos a la ciudad. Lo escolté hasta la entrada de su casa y me fui a dormir a mi cuarto. 48 horas después nos llamaron para darnos la noticia de que había fallecido. La causa no fueron los golpes en el rostro, sino una hemorragia masiva provocada por una costilla rota que le perforó un órgano. Se estuvo desangrando lentamente en su habitación mientras nos juraba que se encontraba en perfectas condiciones. Desde aquel funeral la dinámica del grupo se fracturó y, aunque nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta, todos sentíamos el peso aplastante de la culpa por no haberlo defendido y por haberlo dejado a merced de un tipo que claramente lo superaba en fuerza. Unos cuantos vendieron sus motocicletas y se alejaron por completo del grupo. Otros simplemente dejaron de contestar los mensajes. Yo, por mi parte, seguía rodando, y es precisamente en medio de este luto que comenzaron a presentarse las anomalías. El primero en vivirlo fue Roberto, quien una madrugada sintió claramente cómo una persona pesada se acomodaba en el asiento trasero de su moto mientras cruzaba un túnel. Inmediatamente después, el vehículo dio un tirón brusco hacia un costado, como si aquel pasajero invisible se hubiera colgado para tirarlo. Logró estabilizarse de milagro. Después le ocurrió a Ignacio, quien juró por su vida haber sentido unos dedos aferrarse a los costados de su chamarra justo antes de tomar una curva pronunciada. Esas mismas manos lo jalaron hacia atrás, haciéndole tambalearse peligrosamente. Por fortuna, iba a muy baja velocidad. De lo contrario, habría sufrido un accidente fatal. Luego le pasó a un tercero y más tarde a otro. El patrón siempre era idéntico. Una entidad en la parte posterior del asiento les provocaba una pérdida repentina de equilibrio o les sacudía el volante. Y aunque al inicio mantuvimos el secreto por miedo a parecer locos, en el fondo todos sabíamos que el responsable era Carlos, aunque no lográbamos comprender el motivo, hasta que me llegó el turno. Esa madrugada rodaba en dirección a la cabaña de mi abuelo en las montañas de Puebla. Circulaba en completa soledad por una carretera secundaria sin iluminación, sintiendo el cansancio acumulado tras una larga jornada laboral. Como era una ruta que transitaba con los ojos cerrados, mi mente viajaba en piloto automático. De repente, una punzada de alerta me sacó de mi letargo. Sentí como la suspensión trasera de la motocicleta se hundió drásticamente, exactamente como cuando un copiloto salta al asiento sin previo aviso. La sensación fue tan física y abrupta que mi primer instinto fue voltear sobre mi hombro, y aunque el movimiento fue rápido, alcancé a percibir de reojo una silueta oscura sentada justo a mis espaldas. Una fracción de segundo después, sin darme el menor margen para reaccionar, un brazo enfundado en cuero negro se estiró por mi flanco derecho y agarró violentamente el manillar. La dirección comenzó a sacudirse de izquierda a derecha con una fuerza brutal. La moto entera chicoteaba como si estuviera atravesando un banco de arena suelta, a pesar de que el pavimento estaba perfectamente liso, y durante al menos medio kilómetro tuve que aflojar mi agarre y permitir que el volante se sacudiera caóticamente para evitar salir disparado contra el asfalto. Cuando al fin la inercia disminuyó y el vehículo recuperó su línea recta, apreté los frenos con desesperación y me orillé en la cuneta de la autopista.
Durante esos minutos, que en mi cabeza duraron una eternidad, no tuve el valor de girar el cuello para enfrentarme a lo que sea que estuviera montado conmigo. Bud en ese instante comprendía a la perfección el terror que mis amigos me habían descrito, porque de una forma extrasensorial que no puedo poner en palabras, tuve la certeza absoluta de que se trataba de Carlos. Me bajé con las rodillas temblando y utilicé la luz de mi teléfono para inspeccionar la llanta y los frenos. Todo funcionaba a la perfección. Sobra decir que no encontré ninguna persona acompañándome, ni existía la más remota posibilidad de que alguien hubiera saltado a mi moto en movimiento. Inden saltara de regreso a la carretera sin que yo me percatara. No había ninguna falla mecánica que justificara esa pérdida de control. Lo que más me aterró fue que no había ninguna explicación natural para la sombra que vi de reojo. Días después, cuando regresé a la ciudad, me reuní con los que quedaban del grupo. No hizo falta debatir demasiado para que todos coincidiéramos en el mismo veredicto. Por algún motivo macabro, el fantasma de Carlos nos estaba atormentando uno a uno. Cada miembro había sufrido un ataque con ligeras variaciones. A uno le habían jalado la mochila en un descenso, a otro le habían cubierto el visor del casco con una mano enguantada. La única constante era ese peso extra que aparecía detrás de nosotros y se desvanecía en cuanto lográramos esquivar la muerte. Y guiados por una intuición sombría, sabíamos que esa fuerza resentida era él. Llegamos a la conclusión de que su espíritu no había trascendido en paz, que seguramente nos guardaba un rencor profundo por no obligarlo a recibir atención médica, o tal vez su alma nos castigaba por no haber intervenido en la paliza que eventualmente lo llevó a la tumba. Guardamos los cascos por mucho tiempo y evitamos las carreteras largas. Las pocas veces que volvimos a salir en grupo, el ambiente se mantuvo en calma. Ignoro si el alma de Carlos al fin logró descansar. Viviré el resto de mis días lamentando no haber hecho algo más por él aquella noche. ¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Andrés y este suceso que te voy a narrar me pasó unos cuantos meses después de conseguir mi licencia para conducir motocicletas. Me encontraba bastante entusiasmado y a pesar de que no contaba con mucho dinero ahorrado, tomé la decisión de adquirir mi primer vehículo. Navegué por varios portales de internet, pero la única opción que se ajustaba a lo que traía en la cartera era un lote de chatarra y autos usados que me sugirió un compañero del trabajo. Tenía años sin acercarme a esa zona industrial, pero mi amigo me juró que ella había conseguido su primer ciclomotor a un precio inmejorable. Manejé hasta la ubicación que me compartieron y el ánimo se me fue al suelo al contemplar el panorama. Se trataba de un terreno polvoriento, rodeado por muros agrietados y un portón de metal oxidado cuyo letrero era prácticamente ilegible. Mi primer pensamiento fue que el establecimiento llevaba décadas clausurado y además experimenté una sensación de pesadez muy peculiar al estar ahí parado. No obstante, mi amigo me había advertido que el sitio siempre tuvo un aspecto tétrico y que eso no debía ser un impedimento para buscar una buena oferta. Me quedé esperando frente a la entrada, debatiendo mentalmente si dar media vuelta o tocar la bocina, cuando finalmente un sujeto asomó la cabeza para recibirme. Tengo muy presente que el vendedor poseía una figura extremadamente delgada y lucía una piel tan blanca que resultaba enfermiza, especialmente en un lote sin techo bajo el rayo del sol. Sus ojos estaban hundidos en unas ojeras oscuras y de su ropa de trabajo se desprendía un aroma sumamente perturbador. Traté de convencerme de que era olor a líquido de frenos descompuesto, considerando que sus dedos estaban cubiertos de una costra negra de aceite y mugre mecánica.
Hice un esfuerzo por mantener la compostura, recordando que mi objetivo no era criticar la higiene del dueño, sino conseguir un transporte propio. El individuo me cuestionó sobre mis preferencias y me sugirió un par de opciones ideales para un novato que apenas se estaba familiarizando con el peso de una máquina de 2 ruedas y que no planeaba salir del estado. Caminamos entre filas de esqueletos oxidados y chasis retorcidos hasta que se detuvo frente a una motocicleta que estaba aislada en un rincón oscuro del cobertizo. Era de un tono rojo vino muy profundo y exhibía unas letras talladas burdamente en el tanque de combustible. Ese rasgo me saltó a la vista y el hombre se apresuró a explicar que eran las iniciales de un viejo cliente, ya que evidentemente el vehículo no era de agencia. Aún así, me juró por su vida que el motor ronroneaba como un gato y que él personalmente se había encargado de reemplazarle todas las piezas desgastadas. Agregó que, si me molestaba el detalle del grabado, estaba dispuesto a rebajarme el costo significativamente, ofreciéndome facilidades de pago semanales. No me considero una persona paranoica, pero por puro instinto le pregunté el motivo por el cual esa moto seguía acumulando polvo si era tan buena oferta. Se produjo un silencio denso y me contestó de forma cortante que antes se rehusaba a exhibirla porque pertenecía a alguien que falleció hace tiempo. Encendió el motor de golpe para cambiar de tema y, debo admitir, el sonido era impecable. Cerramos la transacción, le entregué los billetes en efectivo y me llevé mi nueva adquisición ese mismo día. Sentía una euforia que me costaba disimular, pues representaba mi entrada al mundo del motociclismo y mi primer sentido de independencia. La llevé a mi patio, pero me contuve de usarla para ir al trabajo. Primero dediqué un par de semanas a restaurarla junto con mi hermano, lijando las horribles iniciales, aplicando pintura nueva y abrillantando los cromos hasta dejarla de exhibición. Terminando el proyecto, me equipé para ponerla a prueba en el asfalto. Tomé la autopista estatal con rumbo a un pequeño municipio en la sierra. Durante el arranque y la primera etapa del trayecto, todo marchó sobre ruedas. Sin embargo, al momento de exigirle más potencia en una recta larga, percibí una vibración acústica bastante inusual en el motor. Un nudo de frustración se me formó en la garganta, porque lo último que deseaba enfrentar era una avería mecánica en mi flamante compra. Pero a los pocos kilómetros el sonido desapareció y continué con mi ruta sintiéndome aliviado. Calculo que transcurrió 1 hora y media de camino constante cuando, repentinamente, ese crujido metálico se hizo presente de nuevo, y no solamente volvió, sino que se magnificó. Lo que inicialmente sonaba como una pequeña falla de escape se transformó en un rechinido estridente que me puso los nervios de punta, dándome la impresión de que una llanta iba a reventar o el motor iba a despiedarse. Quise bajar la velocidad porque el ruido era ensordecedor, y en ese instante percibí una fuerza invisible que jalaba violentamente la dirección hacia el carril contrario. Traté de aferrarme con todas mis fuerzas para no salir proyectado, pero terminé derrapando a un costado de la vía. Por obra del destino, ya había desacelerado lo suficiente y el saldo fue solo mi ropa rota y raspones en las rodillas. Después de inspeccionar meticulosamente la estructura de la moto, no vi ni un solo rasguño importante. En ese minuto atribuí el incidente a un error del novato, asumiendo que presioné mal los frenos. Afortunadamente la máquina arrancó a la primera y el tramo estaba desierto, así que la empujé por la orilla hasta encontrar un punto de descanso más seguro. Me fumé un cigarro completo para calmar los temblores y dejar que el ardor de los raspones cediera un poco. Decidí subirme de nuevo, tras revisar la cadena y las llantas una segunda vez.
Retomé el camino a una velocidad ridículamente lenta para asegurarme de poder clavar los frenos si la dirección volvía a fallar. Una vez que agarré confianza, unos 20 minutos después, noté que el acelerador no respondía para bajar la velocidad, sino que se quedaba pegado, aumentando las revoluciones. En ese preciso momento, el chillido infernal regresó, bata acompañado de un salpiqueo viscoso que me golpeaba las botas. Creí que el tanque se había perforado y la gasolina se estaba fugando a borbotones. El terror se apoderó de mí. Presioné la palanca de freno trasero, pero estaba completamente rígida, y a pesar de que solté el acelerador por completo, la aguja del velocímetro seguía trepando. Creí que mi vida terminaría estrellada contra un árbol, cuando de la nada la moto sufrió una sacudida espantosa. En un parpadeo el motor dejó de revolucionarse, y cuando la inercia me permitió maniobrar de forma segura, un empujón lateral me expulsó del asiento. Salí rodando por la tierra mientras la motocicleta continuó su trayectoria por inercia hasta desplomarse en la hierba. Me quedé tirado, temblando, no solo por haber visto a la muerte de cerca, sino por la certeza de que, durante esos fatídicos segundos, la máquina actuaba por voluntad propia, bloqueando mis intentos de detenerla, aunque sigo reconociendo que mi falta de experiencia al volante era notoria y trataba de buscarle una lógica mecánica a todo. Hoy puedo afirmar que esa máquina poseía una energía maligna. Me puse de pie cojeando y caminé hacia el montón de fierros. Opté por agarrar el manillar e intentar caminar junto a ella, negándome a montar ese asiento, pero arrastrarla se sentía como jalar un bloque de plomo. Con cada paso que daba, el goteo constante continuaba manchando el suelo, y el rechinido fantasmal volvió a sonar desde el interior del motor apagado. Me agaché a investigar el origen de la fuga, y noté que el supuesto olor a gasolina era completamente distinto. Desprendía un hedor metálico y salado, parecido al cobre oxidado. Las gotas habían marcado un camino rojo por toda la cuneta, y ahora formaban un charco espeso justo debajo del motor. Acerqué mi mano y, al frotar el líquido entre mis dedos, reconocí su textura inmediatamente gracias a mi experiencia trabajando en mataderos locales durante mi juventud. Retiré el tapón del combustible con el corazón latiendo a 1000 por hora y me quedé paralizado. El depósito de gasolina estaba rebosando de sangre oscura. No emití ningún sonido ni perdí los estribos porque el pánico me había dejado mudo. Pero saqué mi celular y le marqué a mi hermano mayor suplicándole que viniera por mí en su camioneta de carga, advirtiéndole que me rehusaba a tocar esa moto. Me senté a varios metros de distancia, sin quitarle la vista de encima, esperando el rescate. Cuando mi hermano llegó, la subimos a la caja trasera con mucho esfuerzo y regresamos en silencio a nuestro garaje. Al iluminar el tanque con una lámpara en nuestra casa, el espeso líquido escarlata que casi me hizo vomitar en la carretera se había transformado nuevamente en gasolina común y corriente. Pero la sensación de repulsión hacia ese objeto ya estaba clavada en mi mente. Sentía que una entidad demoníaca habitaba en ese chasis. A la mañana siguiente le marqué al tipo del lote de chatarra. Le exigí explicaciones sobre los fallos mecánicos y le mencioné la extraña sustancia del tanque, omitiendo la palabra sangre para no sonar como un desquiciado. Su respuesta del otro lado de la línea fue un silencio pesado, seguido de una negativa rotunda, alegando que él me vendió una motocicleta restaurada y que no existía ninguna política de reembolso bajo ninguna circunstancia. Bajé al garaje para darle una última revisada junto a mi hermano, quien me insistía en que los fierros no tenían nada de sobrenatural, sugestionándome llevarla a su taller de confianza para purgar el motor. Acepté a regañadientes,
pero mientras pasaba un trapo por el chasis, sentí como la sangre abandonaba mi rostro al percatarme de una mancha seca debajo del tanque de combustible. Ahí, marcadas con profunda claridad, estaban las iniciales del antiguo dueño que supuestamente habíamos lijado y pintado. Era como si el líquido rojizo hubiera disuelto nuestra pintura desde adentro para revelar lo que estaba enterrado. Nunca más volví a encender esa máquina y la malbaraté un mes después, deseando con toda mi alma que el siguiente propietario no sufriera las mismas atrocidades que yo. Hola Luis, espero que te encuentres de lo mejor. Mi nombre es Sergio y esta pesadilla que te compartiré ocurrió durante una rodada que organizamos mi círculo de amistades. Acordamos hacer un viaje hacia la Sierra de la Rumorosa hace un par de inviernos, buscando sentir la adrenalina de sus famosas curvas, y en ese grupo íbamos 4 personas en total: Martín, Daniel, Roberto y tu servidor. Todos compartíamos un sentido del humor bastante negro y, hasta la fecha, disfrutamos de jugarnos bromas pesadas, aunque reconozco que la madurez nos ha hecho bajar de un poco la intensidad. No obstante, en aquella época no conocíamos los límites de nuestras burlas. Durante las salidas a carretera era común que nos asustáramos mutuamente o fingiéramos accidentes menores para ver la reacción de los otros. Casi siempre terminábamos riendo a carcajadas en la siguiente gasolinera, pero aquel viaje a la Rumorosa fue la macabra excepción a nuestra regla. Iniciamos la travesía aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, con el objetivo de ganarle a los camiones de carga, disfrutar del paisaje al amanecer y sacar videos para nuestras redes sociales. Martín y Daniel tomaron la delantera para marcar el ritmo, ya que Roberto y yo éramos novatos en ese tramo específico de la sierra. El clima era gélido y la bruma cubría el asfalto casi por completo. El rocío empapaba nuestras chamarras y el ambiente amenazaba con soltar una tormenta en cualquier segundo. Confiados por la ausencia de tráfico, Martín y Daniel comenzaron a acelerar agresivamente en las rectas, y Roberto no tardó en unirse al juego, rebasándome por la izquierda al entrar a una serie de curvas cerradas. Asumí que estaban compitiendo entre ellos y decidí exprimir el acelerador para no quedarme atrás. Al salir de la pendiente y tratar de ubicarlos visualmente, me percaté de que, a pesar de escuchar el eco de sus escapes rebotando en las montañas, la carretera frente a mí lucía completamente desierta, y en cuestión de segundos, el eco de los motores se desvaneció en el silencio absoluto. Continué manejando con precaución, esperando encontrarlos estacionados en algún mirador. Avanzando, me llamó la atención un inmenso pino, grueso y con el tronco extrañamente retorcido, que sobresalía en la orilla del voladero. Barrí el horizonte con la mirada, tratando de encontrar alguna luz roja de freno, pero el escenario estaba vacío. Forcé un poco más la máquina, creyendo que me llevaba mucha ventaja, y fue entonces cuando la ansiedad comenzó a invadirme al darme cuenta de que estaba manejando a ciegas por un camino montañoso que desconocía. El sudor frío empapó mi frente. El cielo aún mantenía ese color gris oscuro de la madrugada profunda, y, desde el espesor del bosque que flanqueaba la ruta, comencé a percibir sonidos extraños. Ahí fue cuando apliqué los frenos y solté una pequeña risa nerviosa, convencido de que los idiotas de mis amigos me habían preparado una emboscada para asustarme. Apagué el motor y les grité a todo pulmón que dejaran de jugar a las escondidas y retomáramos el viaje. El silencio fue su única respuesta. Lo único audible era el crujir de las hojas secas y un ventarrón inusualmente helado que descendió de la montaña, produciendo un silbido penetrante que,
combinado con la temperatura bajo cero, me provocó escalofríos en todo el cuerpo. Volví a alzar la voz exigiéndoles que salieran, advirtiendo que su jueguito ya no daba risa, pero nuevamente me ignoraron. En su lugar, escuché claramente pasos aplastando la maleza, seguidos de una agitación violenta en los arbustos cercanos que me obligó a ponerme en guardia. Saqué mi teléfono, activé la lámpara y apunté hacia la oscuridad del bosque, pero no logré distinguir ninguna figura humana, únicamente unas pequeñas huellas irregulares marcadas en la tierra húmeda. Traté de racionalizarlo pensando que sería algún animal carroñero y decidí restarles importancia. Lleno de frustración y harto de su inmadurez, vociferé que iba a continuar solo y que los vería en el parador de la Rumorosa, asegurándoles que no necesitaba de su ayuda para navegar. Justo cuando pisé el pedal de arranque, un estruendo seco resonó a mis espaldas, exactamente igual al sonido de alguien pesado aterrizando sobre las ramas de aquel pino retorcido, pero al voltear el árbol seguía aparentemente vacío. Reanudé mi marcha y, conforme me adentraba en la sierra, la niebla se volvió tan densa que parecía leche. Mi nivel de estrés se disparó, pues conducir una motocicleta sin visibilidad al borde de un barranco es una sentencia de muerte. Y de repente experimenté un vértigo mareador, como si el centro de gravedad de mi cuerpo estuviera alterado. Quizás deba aclarar que sufro de trastornos de ansiedad y, bajo altos niveles de presión, tiendo a sufrir ataques de pánico. Ante el temor de colapsar físicamente mientras conducía, tomé la decisión de orillarme en una zona plana para mandarles un mensaje de texto a los muchachos, rindiéndome ante su broma. Por desgracia, mi teléfono indicaba que estaba sin servicio. Al levantar la vista y notar que la neblina se abría ligeramente, descubrí con terror que me había estacionado exactamente frente al mismo pino grueso y retorcido. Traté de engañar a mi mente argumentando que por el estrés y la nula visibilidad había conducido en círculos sin notarlo, pero antes de que pudiera tranquilizarme, los crujidos en el bosque se reactivaron, ramas rompiéndose y pisadas rápidas que me llenaron de furia, y en ese instante grité con todas mis fuerzas lanzando insultos al aire. Durante todos esos minutos, mi cerebro se aferraba a la idea de que todo era una producción elaborada por Martín y los demás. Estaba familiarizado con su nivel de crueldad en las bromas, pero mi instinto de supervivencia me gritaba que estaba en peligro real. Iluminé nuevamente las raíces del árbol y, para mi sorpresa, el número de pisadas extrañas se había multiplicado en el lodo. Volvió a sonar ese silbido agudo, pero ahora era evidente que no provenía de la corriente de viento. Grité por tercera vez exigiendo que dieran la cara. En respuesta a mis gritos, los silbidos se tornaron ensordecedores y una ráfaga de viento tan antinatural me golpeó de costado que tuve que apoyar el pie derecho para evitar que la moto cayera al piso. Lleno de coraje y agotamiento mental, encendí las luces altas dispuesto a huir a toda velocidad, sin importarme si llegaba tarde al punto de reunión. Di la vuelta y arranqué en dirección contraria, empujado por un ataque de ira irracional, pero tuve que soltar el acelerador rápidamente cuando el muro de niebla me volvió a cegar. Circulé durante varios kilómetros, prestando atención a cada curva, asegurándome de no cometer el error de regresar al punto inicial. Fue en ese momento cuando la venda de la negación se cayó de mis ojos y comprendí que estaba atrapado en un evento paranormal. La bruma se disipó de golpe y a pocos metros de distancia, imponente y amenazante, se erguía el mismo pino retorcido. La rabia que me dominaba se esfumó, reemplazada por un terror absoluto. Frené de tajo, saqué mi celular con las manos torpes
e intenté marcar el número de emergencias, pero la pantalla seguía marcando sin señal. Mi cuerpo estaba sacudido por espasmos incontrolables y comencé a jadear buscando aire, apoyando la cabeza en el manillar mientras repetía mentalmente ejercicios de relajación para evitar un desmayo. Escaneé desesperadamente el entorno, buscando una señal de tránsito o cualquier punto de referencia que me explicara por qué demonios el camino me devolvía sistemáticamente a este lugar. Mantenía la patética esperanza de que mis amigos salieran de entre los matorrales riéndose a carcajadas, listos para revelarme que había 3 pinos idénticos plantados en esta ruta. Pero esa fantasía murió cuando los crujidos y silbidos volvieron a inundar el silencio, sintiéndose como si una manada de cazadores invisibles jugara con su presa desde las sombras. Y en esta ocasión, los ruidos se escuchaban a escasos metros de mi nuca. Volteé a mi alrededor con los ojos desorbitados, frustrado porque el sol se negaba a salir para iluminar el terreno. Y finalmente, mis ojos captaron la fuente del horror en lo alto, balanceándose sobre las ramas más gruesas del pino retorcido. Divisé 3 figuras humanoides agachadas, silbando melódicamente y soltando unas risitas agudas que asemejaban voces de niños pequeños. Sin embargo, por las proporciones grotescas de sus cuerpos y lo largo de sus extremidades, era físicamente imposible que esos seres fueran infantes. Quise exprimir el clutch y huir, pero mis articulaciones estaban petrificadas por el pánico. Mi cuello quedó fijo mirando hacia arriba mientras aquellas criaturas giraban sus cabezas para clavarme la mirada. Estaba convencido de que uno de esos engendros se dejaría caer sobre mí para devorarme. Finalmente, un alarido de terror logró escapar de mi garganta, rompiendo la parálisis y permitiendo que mi cuerpo reaccionara por instinto. Aceleré a fondo y la motocicleta salió disparada, zigzagueando peligrosamente. Ignoro de dónde saqué la fuerza para no estrellarme en la siguiente curva mientras escapaba de esa pesadilla. Manejé sin mirar atrás hasta que la niebla cedió y alcancé a distinguir la silueta de Roberto agitando la luz de su teléfono, mientras Martín y Daniel rastreaban la zona a pie. Pasé a su lado sin intención de frenar, obligándolos a correr a sus motos para alcanzarme bastante más adelante. Se emparejaron conmigo gritando que estaban aterrados, creyendo que me había desbarrancado al no verme salir de la curva del pino. Confesaron que inicialmente asumieron que yo les estaba devolviendo la broma escondiéndome, pero llevaba media hora rastreando el perímetro sin éxito. Con la voz quebrada les pedí que no hicieran preguntas y que nos largáramos a la civilización de inmediato, advirtiéndoles que algo nos estaba cazando. No logré relajar los músculos del cuerpo hasta que estacionamos en el centro de la Rumorosa. Es, sin duda, la experiencia más espeluznante que he atravesado en mi existencia, y aunque a mis compañeros les costó trabajo asimilar mi relato, yo sé perfectamente los seres que habitaban ese viejo árbol. Hola, Luis. Mi nombre es Raúl y esta amarga anécdota que voy a relatarles a ti y a tus seguidores tuvo lugar hace un par de años. Durante esa etapa de mi juventud, mi pasión más grande era realizar expediciones largas en mi motocicleta, especialmente cuando caían los fines de semana largos. Acostumbraba a salir con las primeras luces del alba y retornar bien entrada la madrugada, disfrutando del misterio de perderme en caminos estatales que nunca antes había transitado. En una de esas jornadas de exploración sobre 2 ruedas, enfilé mi ruta con dirección a las playas de Mazatlán. Empaqué un par de mudas y una lona para acampar en el respaldo del asiento
Ilusionado con la idea de destapar unas cervezas frente al océano al amanecer, arranqué desde Durango cuando el cielo aún estaba oscuro y tomé la decisión de aventurarme por la carretera libre, la infame ruta que cruza por la zona montañosa. Durante la primera fracción del viaje, la situación transcurrió con total normalidad. El viento soplaba helado, pero no era nada que no pudiera solucionar estacionándome en un par de miradores para estirar las piernas y encenderme un cigarrillo. El ambiente en ese tramo de montaña adquirió un tinte casi cinematográfico. Una densa neblina color plata abrazaba los troncos de los pinos y devoraba el horizonte frente a mi faro delantero. A mi instinto de conservación le desagradaba profundamente la idea de rodar con una visibilidad tan precaria, pero el orgullo de motociclista me impidió siquiera pensar en abortar la misión. Recuerdo haber devorado kilómetros durante una hora adicional y calculo que alrededor de las 8 de la noche la oscuridad ya había cubierto el paisaje. Al maniobrar para superar una curva pronunciada, el sonido nítido de una mujer sollozando y suplicando auxilio cortó el silencio. Frené y escaneé el terreno boscoso, pero la bruma espesa actuaba como una pared que me impedía observar más allá de 10 metros. Reduje la velocidad al mínimo, avanzando a vuelta de rueda con la esperanza de ubicar a la víctima, y comencé a gritarle preguntando su ubicación exacta y la naturaleza de sus heridas. Paradójicamente, la misteriosa voz femenina no respondía a mis preguntas. Simplemente repetía su lamento agónico pidiendo que alguien se apiadara de ella, hasta que de pronto el silencio sepultó la montaña. Avancé muy despacio, clavando la vista entre la maleza y los barrancos, pero no había rastro humano, lo cual disparó mis alarmas. Razoné que podría tratarse de una artimaña de asaltantes para emboscar incautos, o tal vez por caprichos de la acústica en el cañón. El eco de su voz me hizo creer que estaba cerca, cuando en realidad se hallaba metros abajo en el despeñadero. Como no soy rescatista ni poseo entrenamiento de primeros auxilios, sabía que mis capacidades eran inútiles si la persona estaba prensada o malherida, así que saqué el celular con la intención de contactar a una ambulancia, pero la pantalla mostraba la temida señal de sin cobertura por lo remoto de la zona. Grité su nombre inventado un par de veces más sin éxito y, resignado, engrané la primera velocidad y continué. Manejé bajo una enorme tensión durante varios kilómetros y la temperatura ambiente cayó drásticamente conforme la noche reclamó su dominio absoluto sobre la sierra. Pasó aproximadamente una hora de trayecto monótono cuando, al salir de un túnel de árboles, la vi. Se trataba de una joven con la vestimenta desgarrada, manchada de lodo y con una cabellera negra que le tapaba gran parte de las facciones, extendiendo el pulgar a la orilla del acantilado en busca de un aventón. Observé la escena por un breve lapso y, aunque al relatarlo suene a película de terror, en aquel instante mi cerebro solo interpretó que una mujer había sobrevivido a una tragedia y requería asistencia inmediata. Apreté ambos frenos de emergencia y detuve la máquina un par de metros adelante. Al momento de girar mi cuerpo para interrogarla, ella ya se encontraba avanzando apresuradamente hacia mi moto. Le pregunté con urgencia si necesitaba ayuda médica y ella simplemente asintió con un movimiento de cabeza, susurrando que había escuchado mis llamados anteriores, pero que sus fuerzas no le permitieron gritar de vuelta. Traté de sacarle información sobre su agresor o su accidente, pero ella respondió con un tono profundamente melancólico que prefería omitir los detalles y me rogó que la sacara de ahí. Ah, Al acomodarse en la parte trasera del asiento, me percaté de que la amortiguación ni siquiera se inmutó. Fue un detalle bizarro.
pero al contemplar su complexión tan frágil y desnutrida, deduje que su poco peso era incapaz de hacer ceder el resorte de mi pesada máquina. Le pregunté cuál era su destino y se limitó a murmurar que la llevara tan lejos como pudiera. Respeté su derecho al silencio, intuyendo que había sido víctima de un asalto violento y la habían arrojado a su suerte en la cuneta. Traté de confortarla asegurándole que estábamos a salvo y que en la próxima gasolinera buscaríamos a una patrulla para levantar una denuncia. Ella no emitió ningún comentario afirmativo y decidí no atosigarla más. Abrí el acelerador y nos pusimos en marcha, y conforme devorábamos el asfalto, un frío sobrenatural comenzó a calarme los huesos mientras la niebla se cerraba como un telón, al mismo tiempo que la chica entrelazaba sus brazos alrededor de mi estómago y comenzaba a llorar amargamente recargada en mi chamarra. Le pregunté si quería detenerse para ponerse mi suéter, pero guardó un silencio sepulcral y continuó sollozando. La temperatura congelante me entumeció los nudillos y una jaqueca brutal se apoderó de mis sienes, a pesar de llevar el casco integral bien ajustado. Traté de romper el hielo con un par de comentarios absurdos sobre el mal clima, pero al buscar su reflejo en los espejos laterales, ella se agazapaba detrás de mi torso, así que opté por dejarla hundida en su miseria. Su tristeza era tan palpable y desgarradora que terminé ofreciéndole una disculpa en voz alta por no haberla localizado cuando la escuché pedir ayuda en la curva. Ella sacudió la cabeza en señal de negación y, en un acto que aún no logro procesar, las lágrimas brotaron de mis propios ojos a cántaros. Llegué a pensar que mi nivel de empatía me había jugado una mala pasada y estaba absorbiendo su trauma. Al final del día, soy el protector de mi madre y hermana y daría mi vida por ellas. Pero repentinamente la situación se transformó en una pesadilla. Un dolor agudo me atravesó el esternón, como si un cuchillo invisible me perforara los pulmones, obligándome a soltar el acelerador para no asfixiarme. Simultáneamente, la mujer a mis espaldas estalló en un ataque de tos seco y violento. Le pregunté a gritos si se estaba ahogando, pero ella solo se tapó el rostro con las manos y se abrazó las costillas, mientras yo luchaba por inflar mis pulmones sin perder el balance de la pesada motocicleta en movimiento. Su ataque de tos se agudizó de manera alarmante y, como si una conexión psíquica nos hubiera entrelazado, yo comencé a toser sangre con ella, sintiendo como mi garganta ardía como el fuego y mi pecho crujía. Con una mano torpe saqué un termo con agua de mi mochila lateral y tomé un trago desesperado. Al girar para entregarle el recipiente, el termo se volvió ridículamente liviano en mi mano, como si el agua se hubiera convertido en gas. Solté el envase, aterrado, y ella me miró fijamente negando con la cabeza. En un milisegundo, cesó por completo de toser y llorar, instaurando un silencio tan antinatural que la piel se me erizó por completo. Nos quedamos congelados, ella clavando sus ojos en mi nuca y yo sintiendo como mi sangre se volvía hielo, aunque mi mente lógica se negaba a aceptar que compartía el viaje con un ente del más allá. Guiado por la negación, le propuse reanudar la marcha para salir de la montaña. Ella sintió mudamente, se aferró al asiento y la llanta volvió a girar. Durante el resto del trayecto no hubo llantos, ni asfixia, ni una sola palabra. Fue un recorrido envuelto en una tensión asfixiante y un silencio sepulcral. Finalmente, las luces del municipio costero aparecieron a lo lejos y dejé escapar un suspiro de victoria. Le hablé por encima del hombro anunciándole que estábamos a punto de llegar a un retén policial y que podrían brindarle auxilio médico y cobijo, ya que la temperatura había sido inclemente y su trauma era evidente. Podía percibir su dolor,
pero al girar el torso por completo para confirmar que me había escuchado, el impacto me dejó sin aliento. Ya no sentía el agarre de sus brazos en mis costillas, y en el espacio exacto donde la mujer venía montada, únicamente encontré la cuerda elástica que utilicé para sujetar mi equipaje. Mi mente buscó la salida más fácil y estúpida, convenciéndome de que la chica se había arrojado de la moto en movimiento en algún semáforo sin que yo lo notara. Sin embargo, con el transcurso de los años y la madurez, asimilé la respuesta más perturbadora y real. Aquella noche de neblina le di un aventón a un alma en pena que había fallecido trágicamente en esa misma ruta. Esa madrugada llegué a la playa y contemplé la salida del sol con una cerveza en la mano, fingiendo que todo estaba en orden. Pero el rostro pálido y la mirada vacía de aquella mujer siguen atormentando mis noches de insomnio. Sigo buscando respuestas. Jamás sabré cuál fue su trágico final, ni por qué eligió manifestarse específicamente frente a mis faros en aquella curva solitaria.